Mi nombre es Juan Ignacio Caicedo, soy urólogo de la Fundación Santa Fe y hago parte de la sección de cirugía mínimamente invasiva y oncología de este hospital. El día de hoy me corresponde hablar sobre la prostatectomía simple laparoscópica o asistida por robot y tratar de aclarar si esto es una moda a la que estamos enfrentados hoy por hoy o es un procedimiento realmente con beneficios y que justifica su costo. Mis conflictos de interés es que he sido speaker para Intuitive en Colombia y he defendido el abordaje robótico en diferentes escenarios y a eso es a lo que me dedico. Muy bien, para poder abordar este tema voy a plantear un escenario clínico. Se trata de un paciente de 76 años que consulta por retención urinaria aguda. Este paciente tiene antecedentes muy importantes: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia. Tiene una urodinamia en la que se demuestra una adecuada contracción vesical y una obstrucción definitiva del tracto urinario de salida con imposibilidad para orinar y un residuo postmiccional del 100%. Una ecografía de vías urinarias que no demuestra dilatación de los riñones ni cálculos de la vía urinaria y tiene una próstata de 195 centímetros cúbicos. Usa dutasterida y tamsulusina y estando bajo esa medicación realiza la retención urinaria y en la evaluación prequirúrgica se encuentra ese paciente que tiene una estenosis aórtica severa y requiere un recambio valvular aórtico. Ese paciente es llevado a cirugía abierta y a los 3 meses después de ser operado sigue con la sonda y viene a la consulta. Entonces este paciente quiere saber qué vamos a hacer con su caso. Está con anticoagulación, es hipertenso, es diabético, pero tiene la sonda y tiene buena expectativa de vida según informa el servicio de cardiología. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor abordaje que podemos ofrecerle a este paciente? Entonces, para estas decisiones usualmente nos vamos a guías de la práctica clínica. Las guías de la Asociación Americana de Urología sugiere para próstatas de más de 150 centímetros cúbicos o desde 80 o más de 150, las que se denominan muy grandes. Proponen que pueden ser manejadas bien sea o por prostatectomía simple, por cualquiera de los abordajes que tenemos, puede ser abierto, laparoscópico robótico, enucleación de la próstata con enlace de Holmium o enucleación de la próstata con enlace de Tulio. Cualquiera de estas opciones es válida y se debe ofrecer en la medida de las preferencias del paciente y la experiencia del cirujano. No sabemos muy bien cuál de estas, teniendo en cuenta el perfil de comorbilidades que tiene el paciente, puede ser la mejor manera de abordar este caso. Entonces vamos a la literatura. Definitivamente el procedimiento que mejor desobstruye la vía urinaria en próstatas de mayor tamaño es la posibilidad de realizar un procedimiento como el que describe Milling y que en el Journal of Urology está muy bien ilustrado en este número en un atlas de anatomía quirúrgica. Es el procedimiento que consiste en abrir, exponer el espacio prevesical, ir a la superficie anterior de la próstata, incidirla, crear el plano entre la cápsula prostática y el adenoma. Esto es crucial. Esto es lo que va a hacer que la cirugía sea expedita o sea difícil o que de alguna manera nos pueda tener complicaciones muy grandes. Y ese plano que suele ser avascular o de mínimo sangrado, poderlo usar para posteriormente con el dedo realizar una enucleación de la próstata, si es necesario, hacer disección cortante en las últimas partes, usualmente hacia la región apical, para preservar muy bien el ápex de la próstata, y después hacer una muy buena reconstrucción de la cápsula prostática que se expone perfectamente a través de esta incisión, hacer control vascular y de esa manera dejar solucionada la obstrucción con un mínimo de comorbilidad y con una posibilidad baja de que el paciente necesite nuevos procedimientos a largo plazo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Pues que estos procedimientos tienen comorbilidades importantes, que son principalmente sangrado y transfusión, que en este paciente que viene de un reemplazo valvular aórtico y que está anticoagulado, puede ser un problema muy serio y puede traernos
como resultado hospitalizaciones en cuidado intensivo o politransfusiones. ¿Por qué las guías de la Asociación Americana de Urología admiten ahora como posibilidad la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica? Pues muy probablemente se debe a este trabajo. Este trabajo fue publicado por Autorino en el 2015 en European Urology, en donde se hace un estudio multiinstitucional, 23 países y más o menos 1.330 pacientes, con pacientes operados con prostatectomía simple, laparoscópica o robótica entre el año 2000 y el año 2014. Y ellos buscaban una cosa que se llama la trifecta, o definieron éxito en esta cirugía como aquel paciente que tenía, después de ser operado, un IPSS menor de 8, un flujo máximo mayor a 15 mililitros por segundo, y que no tuviera complicaciones asociadas al operatorio, al procedimiento quirúrgico o a su estado posoperatorio. ¿Y qué encontraron ellos? Encontraron que entre el 2000 y el 2014 la principal forma de operar a estos pacientes con técnicas de mínima invasión fue a través de cirugía laparoscópica, que está puesta en azul, y el número de casos por cada uno de esos periodos de 2 años en que dividieron el trabajo. Y en anaranjado, hacia el 2006-2008, empieza a surgir la prostatectomía simple asistida por robot como una posibilidad de tratamiento quirúrgico también. Y lo que ellos encontraron es que había una ventaja para las cirugías mínimamente invasivas en términos de sangrado, estancia hospitalaria y complicaciones asociadas. Aquí lo que ellos ponen es en esta serie en la que ven usualmente el tiempo quirúrgico comparado con los otros procedimientos no es muy diferente. Hay algunas series de HoLEP que son mayores a la media de tiempo operatorio que se tardaron en operar a estos pacientes por vía laparoscópica o robótica. La caída de la hemoglobina era básicamente similar al de las técnicas transuretrales. Los días de estancia comparados con las técnicas abiertas era bastante menor, 7 a 11 días para las técnicas abiertas, 4 días para las técnicas robóticas. Estos son números de promedios mundiales. Sabemos cómo esto puede variar mucho de tiempo a tiempo. Los desenlaces en cuanto al tiempo de cateterismo no eran diferentes, pero aquí hay una diferencia muy importante, sobre todo con respecto a las complicaciones posoperatorias en el corto plazo. Y vemos cómo las técnicas abiertas que están descritas acá tenían complicaciones posoperatorias de entre el 37 y el 17%, mientras que en esta serie que se revisan las complicaciones posoperatorias eran del índole del 10%, asociadas principalmente con infección y con sangrado, que es a lo que más debemos temer en enucleaciones de próstatas muy grandes. Posteriormente tenemos este metaanálisis que está publicado en el 2021 en esta revista que se llama, la revista de Urología Clínica e Investigativa, en la que hacen un análisis retrospectivo de estudios que compararan cirugía robótica versus cirugía abierta y que tuvieran básicamente información con respecto a los volúmenes, a las complicaciones y a los desenlaces funcionales. Y lo que encontraron ellos es que en este metaanálisis de robótica versus abierta encontraron un mayor tiempo quirúrgico para la cirugía robótica, aproximadamente 43 minutos más, un menor sangrado, aproximadamente 560 centímetros cúbicos, menos posibilidades de transfusión sanguínea. El odds ratio para esto es de 0.23, lo que quiere decir es que hubo un 77% menos posibilidades de tener transfusión sanguínea en el grupo robótico comparado con el grupo abierto.
menos días de hospitalización, casi 3 días menos de hospitalización. Y con respecto al tiempo de sonda o uso de sonda vesical, infección urinaria posoperatorio o readmisiones, fue básicamente lo mismo en los dos grupos. De la misma manera, los resultados funcionales con respecto a disminución del IPSS y aumento del flujo urinario en una uroflujometría libre fueron básicamente los mismos. Ahora, lo otro que has venido pasando con la prostatectomía simple es que ha tenido una evolución muy importante con respecto a la técnica. Aquí vemos cómo el doctor Kauk en la clínica, en Cleveland Clinic, nos describe la técnica utilizando el sistema robótico de un solo puerto, en el cual se hace un acceso a través del domo de la vejiga y se hace un procedimiento totalmente intravesical, sin ingresar al peritoneo, con excelentes resultados. Este estudio es del 2018 y son sus primeros 10 pacientes que fueron operados de esta manera. Y esta técnica ha sido reproducida a nivel de Estados Unidos. Esta es una serie de este doctor que se llama el doctor Crivellaro, que escribe en una conferencia a principios de este año. Estos son números sin publicar, en el que compara su experiencia con TULEP con su experiencia con este robot de puerto único. Y lo que encuentran es que el IPSS es muy semejante, el residuo postmiccional previo a la cirugía es muy semejante, el tiempo de irrigación de la sonda es menor en la cirugía robótica comparado con la nucleación con láser de Tulio. Los especímenes son un poco más grandes, los de la cirugía robótica. Logran hacer cirugías ambulatorias en una proporción semejante de pacientes, y el tiempo de sonda sí es un poco mayor para los pacientes que son llevados a cirugía robótica. Ahora, con respecto a las complicaciones posoperatorias, se encuentran que la mayoría hubo menos complicaciones en el grupo de cirugía robótica comparado con el grupo de cirugía de nucleación con Tulio. El IPSS posoperatorio mejora de la misma manera, y esto es muy importante. La tasa de incontinencia urinaria de esfuerzo posoperatorio es del 11%. Estas son todas próstatas muy grandes, de más de 120 centímetros cúbicos. Es de un 11% para el TULEP versus 0% para la prostatectomía robótica. Y los síntomas del tracto urinario bajos, moderados a severos, es del orden del 10% para el TULEP versus 0% para la cirugía robótica, encontrando de esta manera un beneficio muy importante en este grupo de pacientes que son llevados a cirugía robótica con un puerto único, como describe él. Aquí quiero mostrar un video en el que vamos a ver de qué manera hago yo la prostatectomía simple. Entonces, aquí estamos viendo cómo se hace un abordaje muy parecido al de la cirugía radical de la próstata. Yo suelto la vejiga, accedo al espacio prevesical de Retsus, despejo y diseco este espacio prevesical y preprostático. Hago un control vascular de los pedículos prostáticos colocando puntos en la parte más lateral de esa superficie anterior de la próstata, por encima de la fascia endopélvica, no le incido. Hago un muy buen control de esto. Y también hago un control del plejo venoso dorsal, tal cual, algo muy semejante a lo que solía hacer en cirugía abierta y cirugía laparoscópica benigna de la próstata. Una vez se realiza este control vascular, a diferencia de lo que hacía en cirugía abierta, es que hago una incisión longitudinal sobre la superficie anterior de la próstata. La razón, este caso, el paciente tenía un lóbulo medio muy, muy grande, ya lo van a ver, y a veces acceder a esos lóbulos medios a través de incisiones transversales es difícil. Aquí me centro en un principio en ese punto tan importante que he hablado, que es conseguir e identificar claramente ese espacio, ese plano entre el adenoma y la cápsula prostática. Aquí vemos cómo estoy disecando ese lóbulo medio que les decía que era bastante grande,
expongo el cuello y es por este lado por donde inicio en un principio a hacer mi disección. De esta manera encuentro un plano apropiado que me va a ir permitiendo acceder al adenoma e ir luxando el adenoma por fuera de la cápsula prostática. Está un poco entrecortado el video, que es lo normal por la transmisión en vivo. Aquí vemos cómo estoy en la superficie lateral del adenoma, lateral derecha, y sigo de manera muy clara encontrando un plano muy avascular que me permite ir entrando en la próstata, ir soltando el adenoma e ir buscando ese espacio apical de manera más apropiada. Después hago lo mismo del lado izquierdo de la próstata, suelto el adenoma y lo voy separando, haciendo un control minucioso de la vasculatura de la cápsula y el adenoma. Ahora estoy pasando, esto es un monofilamento no absorbible con una aguja recta que va a tener como objetivo ayudarme a separar esa cápsula de la próstata para poder utilizar mis dos manos y el tercer brazo para separar el adenoma de la cápsula y de esa manera poder realizar el procedimiento de una manera mucho más expedita. Eso me ayuda a que las cosas fluyan más, a que vaya más rápido y que esa adenomectomía sea realizada realmente por el plano que necesita ser hecha. Ya con esto y soltando en este momento casi que la mayoría del aspecto posterior y posterolateral del adenoma prostático, me voy hacia el ápex de la próstata e identifico claramente la uretra y la uretra en este momento es traccionada hacia dentro de la próstata y la puedo ver muy bien y la puedo cortar casi tan claro como lo que hago en la cirugía radical de la próstata. Sé dónde está el ápex, sé dónde está la próstata, ahí ya estoy viendo la sonda que está insertada dentro de la uretra prostática y puedo de esa manera seguir con mi disección, terminar de cortar la uretra y finalmente proceder con la extracción del adenoma prostático. Muy bien, ahí termina entonces esa extracción y vemos cómo queda la cápsula prostática perfectamente vacía. Ahora lo que voy a hacer es que voy a empezar a trigonizar y la trigonización con las cirugías de mínima invasión me permite bajar ese cuello vesical hasta la uretra y en este momento lo que ustedes van a ver es como la mucosa del cuello vesical queda contra la mucosa de la uretra en este paciente, lo que me permite cubrir muy bien la superficie de la próstata y de esa manera disminuir al máximo las posibilidades de sangrado en el posoperatorio. O sea, queda totalmente epitelializada la cápsula prostática por mucosa del cuello de la vejiga. Por último, lo que hago es que empiezo a cerrar la cápsula prostática en tantas capas como yo quiera, dejando una cirugía muy limpia y con un sangrado mínimo. Muy bien. ¿Y qué decir entonces de la curva de aprendizaje para hacer cualquiera de estos abordajes? Cuando nosotros comparamos la curva de aprendizaje entre el HoLEP y la prostatectomía simple robótica, vemos que para HoLEP, básicamente en este estudio de Brumholz publicado en Urology en el 2015, se necesitan aproximadamente 20 a 60 casos para poder hacer una enucleación de una próstata grande. Una cosa es enuclear una próstata de 60 gramos y otra cosa muy diferente, enuclear una próstata de más de 150 gramos. Son cirugías diferentes, cirugías que requieren unas habilidades totalmente diferentes, siendo mucho más difícil la próstata grande. Mientras que para una prostatectomía simple robótica, en cirujanos que tengan experiencia haciendo cirugía robótica, usualmente el número de casos que se necesita es entre 10 a 12. En conclusión, ¿qué puedo decir?
que las técnicas laparoscópicas robótica cada vez se utilizan más para el manejo de adenomas grandes, que hay ventajas muy importantes con respecto a cirugía abierta, hay menor sangrado, menor transfusión y menos hospitalización. Y definitivamente las desventajas, las de siempre, el tiempo quirúrgico es mayor y sobre todo el precio. Hay que entrar a ver cuánto me cuesta hacerlo abierto, cuánto me cuesta hacerlo robótico y ver si vale la pena pagar ese precio de más que implica la cirugía robótica. Pero no es que sean cirugías equiparables, tienen diferencias clínicas. Ahora, con respecto a la enucleación, hay menor curva de aprendizaje, menos irrigación posoperatoria, se pueden manejar volúmenes cada vez mayores sin necesidad de estar arriesgando la seguridad del paciente, y en la serie que presenté hay menos incontinencia urinaria de esfuerzo asociada al procedimiento. La desventaja es de nuevo el precio. El precio con enucleación con Homeo y con Tulio es menor que el precio de la cirugía robótica. De esta manera quiero agradecer al Departamento de Urología por la oportunidad que me da de estar con ustedes hoy y a ustedes por oírme. Muchas gracias.